¿Qué tal, maestra? Buen día. Hablaré acerca de la ornitosis o fitacosis en loros o aves. El descubrimiento de esta enfermedad fue reconocida por primera vez a principios del siglo XX. El término fitacosis proviene del griego fitakos, quiere decir loros, ya que se identificó inicialmente en aves fitacídicas. En la década de 1920 a 1930 hubo varios brotes en Europa y América, porque estos brotes están relacionados a que en ese tiempo, en esa década, hubo una importación de aves, hubo una gran importación de aves y de ahí surgieron, de aves exóticas, y de ahí surgieron estos brotes de esta enfermedad. Esto llevó a que se implementaran mayores reglas y mayores normas de seguridad en el comercio de aves exóticas y de la importación de aves exóticas hacia adentro, importación y exportación de aves. Acerca de la taxonomía, la clase es Clamidia, orden Clamidiales, familia Clamidaceae, género Clamidia, especie Clamidia phytaceae. Hablando seguidamente de la distribución geográfica, esta es en todo el mundo, pero tiene mayor riesgo en regiones con industria avícola. ¿Qué quiero decir? Donde se trabajen aves, donde haya producción de aves o se tenga, pues sí, industria avícola. En huéspedes susceptibles, pues vamos a hablar de que todas las aves, la gran mayoría lo tienen. Las que sí o sí son muy seguramente que son huéspedes 100% susceptibles son las aves fitácidas como loros, pericos, guacamayos y cotorras, pero más no por eso quedan descartadas las palomas, pavos, patos, gallinas y otros canarios. Estas tienden a también ser susceptibles, no tanto como las otras aves que mencioné, que son loros, periquitos, guacamayos y cotorras, pero también son susceptibles. La transmisión. Bueno, esta como tal inicia cuando la inhalación de las partículas contaminadas está en el suelo y es inhalada, ya que se puede tener en plumas, en excremento seco, en secreciones respiratorias como moquillo y cosas así. Otro método de transmisión es el contacto directo con aves infectadas. Si hay contacto directo con aves infectadas, estas tienden a contagiarse sí o sí. Y muy raramente se transmiten de humano a animal. La patogenia de esta enfermedad inicia por medio de inhalación del tracto respiratorio, de ahí se pasa a las células epiteliales y de las células epiteliales tiende a pasarse a torrente sanguíneo. De ahí, de torrente sanguíneo, la empieza a distribuir a los órganos del cuerpo, pero normalmente son afectados los globos oculares. Estos tienden a tener como una tipo, se secan y como que pues tiende a secarse el ojo, todo lo que es el globo ocular, todo se seca. Ya cuando tienen este signo, se podría decir esta lesión, ya casi es muy seguro que tienden a fallecer. No, bueno, en casos agudos tienden a fallecer. En subagudos sí se puede dar tratamiento, pero se lo explicaré más adelante. Pero tienden a perder el ojo. Eso es lo que quiero darme a entender. Como signos clínicos, estos presentan signos generales, signos oculares, como ya lo había mencionado, signos digestivos, signos respiratorios. Los principales de ellos tienden a ser signos oculares y signos respirativos, también digestivos. Los principales signos generales es como letargo, plumaje erizado, postura encorvada, deshidratación. Los signos respiratorios son estornudos, secreciones nasales, que es muy importante porque también, como ya lo había mencionado anteriormente, tiende a ser un método de transmisión muy efectivo para esta enfermedad. La dificultad respiratoria,
Signos oculares es conjuntivitis muy avanzada o hinchazón peribrotaria. Como signos digestivos, la diarrea verdosa o amarillenta por bilis no infecciosa tiende a ser una. El otro puede ser pérdida de peso, notable, muy notable. Como siguiente punto hablaré acerca de las lesiones. Como ya las había mencionado anteriormente un poco, tienden a ser mayormente oculares. Pues sí, como ya les había comentado, llega como una cierta conjuntivitis y llega el punto en el que ya es mucha y el ojo se pierde. Normalmente se empieza en una fase como inicial donde se empieza a poner como se enrojece todo alrededor del ojo, pero ya después de ahí, si sigue avanzando y no se trata, la conjuntivitis aumenta y empieza como hasta cierto punto a secar, y pues al último se pierde lo que es el ojo por completo. Otro de las lesiones es que cambia el plumaje, o sea, una vez que cambia el color del plumaje como si tuviera una herida y ya no vuelve a quedar igual, o sea, ya con el tiempo no vuelve a quedar del mismo color el color de las plumas del ave. Continuando con el diagnóstico diferencial, el diagnóstico diferencial de estas es la clamidia neumonía, la neumonía bacteriana típica, fiebre coxilia, Burnetti. Estas son como las diferenciales de esta enfermedad. El diagnóstico de esta enfermedad es por medio de la serología, PCRs o aislamiento de clamidia phtisi en muestras respiratorias. Este sería el diagnóstico de esta enfermedad, las maneras en las que se puede diagnosticar. Como prevención y control de esta enfermedad sería más que nada el control sanitario en aviarios, en criaderos, en producciones grandes, claro. Pues sí, sería nada más como tener con una buena higiene. Otro de los que nos ayudaría a la prevención es que esta enfermedad sí o sí es de reporte obligatorio en algunos países, no todos, pero en la gran mayoría, gracias a su característica muy, muy notable, que esta enfermedad es una enfermedad zoonótica. Entonces casi es sí o sí de que es de reporte obligatorio a las autoridades correspondientes. El tratamiento de estas sería los antibióticos del grupo tetraciclinas, como doxiciclina, son el tratamiento de elección en casos leves. En casos agudos. En casos leves también puede usarse la astromicin, es otro antibiótico que también puede usarse en casos leves, no tan agudos ni tan avanzados. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias, maestro.